vamos a hablar con el inventor de todo de este mega, de esa radio tan querida, de 40 años, con Daniel Ernesto Grimban, como le decían antes, Daniel Ernesto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Qué sí, Martín? Gusto saludarte. Bueno, feliz cumpleaños. Y sí, es un poco un cumpleaños de todos, ¿no? Fue mucha historia, una historia muy gloriosa, una historia que creo que transformó por varios aspectos a los medios en nuestro país, una radio que nació en la democracia, que es fruto de la democracia, por lo cual es muy importante reivindicarla como tal en estos momentos donde siempre se defendió valores que están totalmente alineados con lo que es el rock, en el mayor y en el más sentido de la palabra, ¿no? Porque el rock sí fundamentalmente apela siempre a la libertad de mentes. Creo que hicimos una radio, y cuando digo hicimos es porque si bien lideré, pero estuve rodeado de montones y muchísimos extraordinarios profesionales, seres humanos, creo que sirvimos no solo para abrir mentes en el aspecto musical, sino también en algunos aspectos culturales. Claro. Y en ese sentido reivindico la radio, reivindico estos 40 años, reivindico también el comienzo de la FM, porque Claro. hasta que empezó Rock and Pop, lo que existía, que era FM del Plata o FMR, que era la FM de Radio Rivadavia, eran apéndices de la AM. De hecho, compartían parte de la programación con la AM. Rock and Pop es la primera que marca una diferencia, hasta inclusive en ese entonces, estamos hablando entre los dinosaurios y hoy, ¿no? No había dinosaurios Rex en esa época, pero claro. No teníamos redes ni teníamos todo lo que hoy inunda la comunicación, pero sí creo que fue una radio que pensada desde el lado del oyente, porque en realidad en esa creación estaba el hecho de porque yo escuchaba tanto radio cuando viajaba desde la mañana y podía escuchar AC/DC como la mañana, y recién por eso en el posteo y en esta presentación que hicieron me emocionó volver no a escuchar AC/DC, pero sí a toda la historia que hay atrás de Rock and Pop y de todas esas traídas, que inclusive dentro de menos de un mes vamos a festejar los 30 años que vinieron de los Rolling Stones por primera vez, festejando esos primeros 10 años de Rock and Pop. Sí, me acuerdo, ya estábamos ahí, formando parte del equipo, haciendo 20.000 móviles por día de la cancha de River. Escúchame, Daniel, yo me acuerdo que vos estaban los discos de Head con los Abuelos de la Nada, los Tweets, o sea, a ver, todo ese, Charly García, ¿y dónde pasabas esos discos antes de la Rock and Pop? No, esos discos estaban en segmentos de horarios, o sea, no se puede negar que, por ejemplo, Juan Alberto Badía como un pionero, con su programa Flecha Juventud, o la negra Bernacchi con Lalo en Radio del Plata a la noche, pero en horarios marginales, en horario, o si me remonto un poco más atrás, programas que todavía no había FM, como alternativa, que tenía como ideólogo a Jorge Álvarez, y me voy más atrás, y música con Thompson y William, con Fito Salinas, o Podar en la Noche con Pedro Aníbal Mancilla. Entonces como siempre, hubo muchos antecedentes y muy gloriosos, pero la primera vez que hay un proyecto de 24 horas con una artística homogénea, basada en un estilo musical, porque normalmente se suponía que los jóvenes asistían solamente a la noche para escuchar música. Claro. No era, la mañana era más el concepto de una primera mañana periodística, una segunda mañana menos, con un poco más de información global, una tarde más de varieté, y la noche era para los jóvenes en algunas emisoras. Bueno, Rock and Pop en ese sentido rompe con claro, hablando de la noche, yo me acuerdo el antecedente de 9 PM, el programa del señor Lalo Mir, que está enganchado en estos momentos. Lalo, querido, ¿cómo te va? Acá Martín Sicioli, Daniel Grimban. ¿En México está, Daniel? No sé dónde está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo te escucho, Martín, pero Grimban no me lo están habilitando. Consola toca la tecla y me lo habilita Daniel, porque yo si no escucho una sola campana y no es lo mismo. No, claro, no es lo mismo. A ver si puede escuchar a Daniel. Daniel, presentate. A ver, hablo. Hola, Dani. ¿Qué hace, Lalo? ¿Estás ahí? No escucha, Daniel.
No, no lo escucha. Dice que no lo escucha. Estamos en diferentes líneas, los híbridos están endemoniados y yo por algún motivo no lo estoy escuchando. ¿Qué haces, Lalete? ¿Cómo andás? Bien, bien, tranquilo, acá, disfrutando del verano en Zaires. Ah, muy bien, muy bien. Querido, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Qué vos? ¿Estás intacto, Lalete? Nunca lo digas. No, intacto no, me mantengo, pero cuesta. A esta altura del partido el esfuerzo es mayor para mantenerse en línea, Martín Sicioli. ¿Cómo nació Radio Bangkok, Lalo? Bueno, está escuchando Griezmann. Yo no lo escucho. ¿Daniel sí escucha, Lalo? Sí, yo lo escucho perfecto, Lalo. Y bueno, ahora te escucho, pero ahí por está. supuesto. ¿Qué haces, Lalo? Claro. Un gusto saludarte. Cómo empezó Radio Bangkok. Y Radio Bangkok empezó cuando Daniel decidió meter animación en la radio, porque primero la Rock and Pop era una radio de discos y separadores con mucho ritmo y algo muy novedoso. Y primero empezaron Ari y unas 2 o 3 semanas antes, Ajá. abril creo que fue el mes, empezó Feedback con Ari y con Mario. Y a las 2 o 3 semanas empezamos nosotros. Digo empezamos porque yo tenía 2 adláteres que eran Bobby Flores y Quique Prosen. Claro. Y al principio estaba yo pasando música y leyendo algunas noticias y después de a poco yo cuando me siento solo empiezo a dejar que la gente se acerque al micrófono y participe, primero en un tercer plano, después en un segundo plano. Cuando quisimos acordar estaban los sátrapas sentados a la mesa. Y después se fue sumando gente a lo largo de los 3 años de Bangkok. Pasó mucha gente porque cada demente que se acercaba a la puerta a un imán lo chupaba y lo metía para adentro. Daniel, ¿cómo pasó? Era así, y quiero agregar una anécdota, no sé Sí. si Lalo lo recuerda. Cuando lo convoco a Lalo, yo a Lalo obviamente lo escuchaba ya en Radio El Plata, cuando hacía el programa con La Negra, y le sugiero hacer un programa a la mañana, me miró, pero vos estás loco, yo a la mañana. Y se sorprende, la proposición ya era alocada de que Lalo a la mañana, una bestia, un genio de la radiofonía como es Lalo Mir, proponerle que hacía a la mañana, y Lalo era un vampiro de noche, entonces proponerle que haga radio a la mañana ya era como un sacrilegio. Claro, claro. Sí, es tal cual, tal cual. Pero bueno, pero también yo venía en el 86, que fue el año en que la Rock and Pop se estableció. Empezó en el 85, pero en el 86 fue cuando, digamos, ganó masividad. Y nosotros arrancamos en el 87. Y ese 86 yo estuve viajando, o sea, me tomé un sabático, había dejado de hacer 9 PM. Van a escuchar que bajo, subo escalera, se puede cortar, pero estoy esperando a Minu, soy el único que puede abrir la puerta del estudio. Okay. Y ya medio habíamos charleteado, porque yo había dejado 9 PM y a Griezmann le gustaba. O sea que nada, fue una cosa que se dio para mí en mi cabeza, se fue dando medio naturalmente. Por supuesto que la mañana me sorprendió, es así. Eso no tengo ninguna duda. Lalo, y sí, yo quiero recordar algo porque para mí tiene mucho que ver en qué fue Rock and Pop y qué es Rock and Pop. Sí. Nosotros veníamos, como bien decía Lalo, de una programación musical. El levantamiento de los Cara Pintadas en el 87 es cuando abrimos la radio y dijimos no vamos a dejar de transmitir no solo música, sino todo, yo creo que toda la comunidad cultural de la Argentina, de Buenos Aires en ese momento, pasó por la radio, y a partir de ahí quedaron todos los programas. Empezaron los programas ya en forma permanente, pero fue en esa Semana Santa, cuando se levantan los Cara Pintadas, Montecasero, que arrancamos. Rico. Por eso creo que ligarlo tanto a Rock and Pop con la democracia y con lo que los valores de esto, me parece fundamental. Y obviamente lo que significó Radio Bangkok como revolución, pero fue la imaginación al poder. Eso el dicho de los 68 del mayo francés, en la radio se llamó Radio Bangkok y lo comandó Lalo. Y fue así, tuvo la gran apertura que
participaba el tipo del bar de enfrente que venía a traer el café, el ruso Vendea que nos vendía discos, Quique Prosen que era el coordinador, y así se fue armando esa hermosa fantasía, ese hermoso delirio que fue ese programa que marcó historia. Daniel, y también quiero rescatar lo que es la cultura rock en Argentina, ¿no? Allá por el 85, 86, con los shows, con las bandas que empieza a traer rock and pop, digo, The Cure recién sonaba hace un ratito con el disco de Head on the Door, después vino, no sé, fue el turno de Sting, me acuerdo, en River. Escuchá, Martín. Sí. No, o sea, el tema de los shows y los conciertos y la compañía discográfica eran parte fundamental de rock and pop también. Sí. Entonces estaba dentro de todo el esquema de programación. Una vez viene Daniel y le habían sobrado unas entradas, no me acuerdo, ponele, dijiste de Cal, puede ser de Cal, puede ser cualquiera de esas bandas, y dice, tengo 5 tickets, que era como tener oro en polvo en las manos. Claro. Y digo, vamos a hacer una prenda, los primeros 5 que cumplan la prenda, le damos las entradas, y a vos se le ocurre decir, tengo ganas de comer huevo frito. ¿Te acordás, Daniel? Era locura todo. Había que llegar con un plato, con 2 huevos fritos, una rodaja de pan y un salero. La recepción de la radio ahí en la avenida Belgrano, se caía, la gente chocaba, se caían los huevos fritos al piso, un olor a huevos fritos tremendo. Eso sí. Nunca me voy a olvidar de los huevos fritos de Bobby Flores. Lo peor es que Tuki se los comía, eso era lo peor. Sí, Tuki siempre tenía. Fue la alimentación de Tuki por años. Yo tengo una gran anécdota con Tuki, que viene Marilyn Manson al piso y Juan Di Natale estaba enfermo, no me acuerdo, algo le había pasado. Entonces, y yo estaba nuevito, y viene Marilyn Manson y Tuki le dice, ¿qué se siente subirse a un escenario y generar, dar miedo, generar terror? Y me dice, lo mismo que me estás generando vos ahora a mí. Dios lo tenga en la gloria al querido Tuki Pinto. Daniel, a ver, no, te quiero preguntar porque por primera vez trajiste a Suxian de Banshees, a los Ramones. Chicos, los tengo que dejar, lamento, me sacaron de prepo. Sí. Dani, te mando un abrazo. Venite al piso, Lalo, te estoy invitando. Gran abrazo. No, un día voy. Dale, estoy yendo y viniendo, ando por ahí, viste, mi vida se ha convertido en un barrilete. Dale. Barrilete cósmico. Daniel Greenman, te mando un abrazo. Sicioli, te mando un abrazo a toda la audiencia de Rock and Pop, un abrazo grande y feliz cumpleaños. Qué lindo escuchar a Lalo Miguel. Nos quedamos con Daniel. Daniel, te preguntaba yo porque, a ver, me acuerdo como fanático de la radio que la escuchaba todo el día, que dejaban entrar de 4 oyentes, me acuerdo, una cosa así. ¿Y cómo Suxian de Banshees terminaron en las discotecas y después la terminaste trayendo a obras? El primer obras de los Ramones, el primer obra de Iggy Pop. Estamos hablando de... la radio imponía agenda musical, o sea, y con artistas que eran... Había artistas en la productora, pero también fue muy creado de antes. De hecho, a ver... Yo tenía un sello discográfico de producción nacional y de algunos grupos extranjeros, pero subsidiados, con franquicia, sí. Pero la realidad que la construcción de esa primer radio, que es la que hoy festejamos 40 años, tenía una coherencia de rotación musical que obviamente tenía una subjetividad en esa decisión. Yo me acuerdo el quilombo, porque en ese momento tuvimos el 85% del share, sí. Porque no había FM. Entonces, obviamente había un criterio artístico que tenía la subjetividad, pero como toda subjetividad tenía una injusticia de por qué podía entrar. Y me acuerdo que León Gieco, haciendo que ya León se volcaba un poco al rock, pero con perfil folclórico, y no entraba Víctor Heredia. Claro. ¿Por qué entraba Celeste Carballo y no entraba Sandro Damianovich? Claro. Y no estoy hablando estoy hablando de gente que respeto mucho musicalmente, tanto como Víctor Heredia como Sandra, una de las grandes voces femeninas. Pero había una subjetividad y era tan importante y marcaba tanto la cancha el estar o no estar en la Rock and Pop por la incidencia y por lo que significaba tener la coherencia de rotación durante... Es más, mira, me acuerdo de una anécdota. Yo conocí Japón porque Sony estaba enloquecido porque sonara
María Carey, que era la mujer en ese entonces de Tony Mótola, el presidente de Sony, en la Rock and Pop. Y no sonaba ahí a mí, porque me parecía que no entraba. Entonces me dijeron, bueno, te aseguro que sí entra por el lado pop. Para mí no, bueno, hasta el día de que yo seguí, no, en la Rock and Pop no sonó. Y me invitaron a ver un show, me invitaron con un viaje pago para ir a ver a María Carey a Tokio. Sí. Me pareció que estaba ahí, pero que de ninguna manera me movía la aguja para que sonaran Rock and Pop. Inclusive nosotros, los domingos que pasábamos el ranking de Billboard, teníamos quilombos, porque a veces se colaba, qué sé yo, Julio Iglesias, que no tenía nada que ver con entre el top 40. Esto te estoy hablando antes del clásico de clásicos. Sí, cuando estaba el Giro Parade también. Que sí, hoy Eduardo de la Puente al frente de la misma y le mando un gran abrazo. Sí, dale. Entonces en el Pori se nos colaba música que nosotros pasábamos. Entonces lo leíamos, título 9, Julio Iglesias no suena en esta radio. Pasamos al puesto 10. O sea, teníamos una coherencia artística musical que creo que la hizo, y de ahí la fidelidad de los oyentes que teníamos. O sea, el oyente de Rock and Pop era militante, era fana. Sí, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Entonces, creo que esos lineamientos marcaron una tendencia que afortunadamente hoy sigue vigente. El otro día tenía una charla con Pento sobre este 40 aniversario y lo veo así, manteniendo, obviamente, con los cambios de los tiempos, los cambios de las tendencias musicales, con los cambios de los medios, inclusive muchas veces yo me pregunto si Radio Bangkok o todas esas radios que apelaban tanto a la fantasía, hoy con las radios tan en YouTube hubiera tenido espacio, porque lo importante era no solo lo que se generaba, sino era como esa lectura de un libro donde te genera otra fantasía que quizás una película no te la da. Claro, totalmente. Entonces, la radio Rock and Pop apeló mucho en la segunda, en eso que empieza en el 87, a la fantasía del oyente. Totalmente. Y fue dinámico. Creo que fuimos en todo sentido, lo que dice Lalo recién, que Bangkok fue creciendo en la medida de la incorporación. No fue de entrada lo que pensamos, se fue construyendo. Claro. Y la energía, todo lo que eran todos los que iban participando, donde, vuelvo a repetir, era persona que pasaba, qué sé yo, en esa época era época de los vinilos y que pasaban las discográficas y eran columnistas los de la discográfica, el cafetero de enfrente y bueno, y creo que la verdad que no tengo más que hermosos recuerdos de la experiencia Rock and Pop. Bueno, estamos muy emocionados en este día. A mí se me atragantó de la emoción cuando salió Lalo, Daniel. Porque vos, Martín, ¿te acordás las conversaciones cuando hacíamos juntos con el Mariscal Romero conectando en España? Esperando a los Stones. No, Dios mío, ese programa con el platillo, con el Mariscal Romero, con Vicente, tendremos que llamarlo el Mariscal, un fenómeno. Daniel, una emoción enorme, gigante, gracias por la comunicación, estás laburando siempre ahí con todo, así que bueno, acá está, la Rock and Pop sigue viva. Viva, vigente, larga vida a la Rock and Pop, gran abrazo para todos los que estuvieron, todos los que están y todos los que estarán en esa hermosa emisora. Gracias, querido. Daniel Ernesto Greenbank, aquí en el día de los 40 años de la Rock and Pop.